Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Crónica Subterránea. Soy Débora Belter y hoy con un invitado muy especial que es mi amigo y colega Alex Chionetti. Y bueno, la verdad que este episodio tiene un sentido distinto a todos los que vamos haciendo porque bueno, este lunes hemos sabido de el fallecimiento de David Wilcock. Realmente ha sido una noticia tremenda. Si bien en lo personal, yo admito que nunca fui gran seguidora de David, pero era una figura que para nosotros, de algún modo, no representaba también algo. Me di cuenta ahora, no sé por qué, lo sentí su muerte. Y bueno, hay varias cuestiones que quiero un poquito abordar. Vamos a ver si nos da un poco el tiempo, pero para tener un pantallazo de quién era David y los problemas que lo aquejaron en los últimos años, de alguna manera, ¿no? Su auge y su caída realmente sufrida también, ¿no? Así que bueno, voy a mostrar, vamos a ir a compartir un video. Muy bien. Vamos acá. Y acá vamos a ver un poquito nada más. Esta es una entrevista que le hizo hace muchos años Proyecto Camelot acá lo entrevista Kerry Cassidy. Realmente es una entrevista hermosa cuando Proyecto Camelot hacía cosas realmente buenas, ¿no? Su momento cuando las entrevistas valían la pena. Y acá logra gran entrevista con Wilco. Vamos a escuchar un poquito contando de cómo empezó todo para él. A ver, a ver si me da, vamos a dejarlo ahí. Obviously a lot more tense than anything most kids would read at my age. There were no pictures. It was kind of scary. You're looking at these little bitty words, trying to, you know, follow it. But I was just so fascinated as a child with the concepts that that I just got into it. And the other thing that I felt really drawn to at that age was books on hypnosis. And I read both of these books beginning when I was 7 years old as well. I somehow felt that there was a connection between hypnosis and ESP, and didn't understand why I felt that way until much later. The next book that I really read was Erica Cheatham's Nostradamus Prophecies, 1985 and Beyond. This is when I first got into the idea that there was going to be some kind of event around the year 2000, which Nostradamus scholars typically would say is a cataclysmic event, a nasty event. And I saw that special on HBO where the Russian nuclear missiles are going to blow up the U.S. And they had Orson Welles narrating, and he goes into great detail about Nostradamus' prophecies. What triggered, I mean, why would a 7-year-old kid read books like this? Why would you be inspired to conduct such research at such a young age? Well, I was unusually intelligent, but more importantly, when I was 5 years old, I had a really pivotal event in my life, which was an out-of-body experience. I woke up in the middle of the night, and I was floating over my own body in bed, and I looked down and saw myself breathing, so it was clear that I was still alive. But I couldn't make sense out of why I was in two places at the same time, and why I still had these funny yellow pajamas with the red cuffs. Well, the event had such an impact on me that I saved the pajamas. They became sacred pajamas, and I never washed them again. I never wore them again. These pajamas were in two places at once, and I didn't understand how that could be, and so they became very sacred to me. I wake up the next morning, very excited. I tell my father, and he says, "Oh, you just had a dream." I went to school, and I told the kindergarten teacher, Mrs. DeMazzi. She says, "You just had a dream."
And bear in mind, I was a typical silly kid. Mrs. DeMazzi told my friend Chris and myself to go trim the Christmas tree, and so we proceeded to take our little scissors and start cutting branches off the tree. So, you know, I did kid things. I had rocks in my pocket, paper clips and gumballs, and but at the same time, once this out of body thing happened, I saved the pajamas and I said, I got to get another chance, because if I hadn't have been afraid, I wouldn't have stayed in the house and I probably would have gone somewhere really fascinating. And I had so many UFO dreams where, in some cases, I would end up talking to someone who looked like, after I saw the movie Star Wars, it became Obi-Wan Kenobi. And he said that something really amazing was going to happen in the future on Earth, and that I had some kind of role in it, and that I would be guided. And most of the conversations I couldn't remember when I woke up, but I would be so overwhelmed with the emotion of the loss of this contact with him that I would wake up and just be devastated by the fact that I had lost that connection. If we fast forward, No, bueno, realmente es una entrevista apasionante porque lo va contando, ¿no? Y me recuerda a muchas figuras, ¿no? Que fui estudiando a lo largo del tiempo, que empiezan con esta cuestión de la salida del cuerpo, ¿no? De verse arriba, ¿no? De verse la cuestión extracorporal, ¿no? Que siempre se habla, ¿no? Pero es emocionante escucharlo porque es totalmente puro, se lo nota, totalmente, ¿no? Brillando, ¿no? Me ha impresionado mucho, nunca había visto, es una entrevista larguísima, son de 4 partes, después voy a poner los enlaces, pero nada, me encantó cómo se rescata y cuenta, va contando su historia, cómo se va metiendo en este mundo, ¿no? Alex. Sí, sí, fue una persona muy, muy real, muy transparente, sí. Cuando lo conocí en estas conferencias, ya en la época de Ancient Aliens, de los alienígenas ancestrales, yo compartí estos convenios, estas, estos congresos, ¿no? Que se llamaban Conscious Expo en Los Ángeles, ya en la época de que estábamos en la segunda temporada de la serie, ¿no? Y a él lo estaban más o menos lanzando como el nuevo Edgar Casey, ¿no? Me acuerdo que conocí a su manager, ¿no? Y me decían, él es el nuevo Edgar Casey, mirá la foto, ¿te Mm, parece? Edgar vamos Casey, a ver eso, sí. a ver si Eh, él... Y bueno, sabemos que lo querían lanzar también a ver como en la comunidad hispana, ¿no? ¿Y Y a él lo conocí qué y te era había muy... parecido? ¿Qué te había parecido? No, me pareció una persona interesante, o sea, era real ver a sus ojos una persona honesta, ¿no? No me pareció realmente... Sí, era un filósofo, Mm, como decía Oscar Ichazo, un filósofo charlatán. Y sí. eso podemos ver mucho cuando empezamos a hablar, pero se conectaba con eso trascendental, ¿no? O Bueno, sea, él tenía un grado en psicología, David. Había sí, estudiado psicología. era un tipo educado, sí. Era un tipo educado. Sus libros son súper interesantes, sí. Sí, yo no puedo entender cómo termina así, o sea que Ah, esto vamos a tiene ver, vamos a ver. Bueno, vamos a seguir. tremendo. Vamos a seguir esto. Mm, Bueno, ¿no? Lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que estabas refiriendo, lo de Edgar Casey, ¿no? Y No hay realmente duda. fue, ¿no? Él después contaba también en la entrevista con Kerry Cassidy, le va contando, ¿no? Como que le empiezan a decir esto, está yendo a una librería así, un poco mística, y le empiezan a decir, che, vos te parecés.
¿Vos te pareces? Él dice que al principio no creía que eso no fuera posible, pero muchas personas empezaron a reparar en esta cuestión física, ¿no? A lo primero, ¿no? Realmente viéndolo, sí, sí, hay un parecido, hay un parecido tremendo entre ambos. ¿No? Pero no todo fue rosas en este punto, porque bueno, él después lo siguieron embalando con esa historia, después va a llegar esto, va a llegar el libro, ¿no? Y acá vemos a... Y curiosamente, Wyan Free, que es el que lo editó, además, que creyó en Sí, él, ese es falleció, ese claro, era la gente de él, sí, que claro, conocí falleció 2 días antes en de su 2010, muerte, ¿no? Que 2011. sincrónicamente. Él Eh, lo buscaba, sí. Claro, y lo que se contaba es que, bueno, fueron a la ARE, ¿no? A la asociación de Casey, para ver si recibían algún tipo de, qué decía la asociación, ¿no? Y la asociación le fue sincera y le dijo, mira, vienen No, muchos diciendo que son Casey, y la era, verdad que, bueno, a ver qué podés dar, pero se ve que no hubo mucha onda. Él dice que no, no tuvo mucha devolución de parte quedó como trunco eso, ¿no? Este es el primer libro desde el año 2004, es el esa primer libro. asociación era muy duro, sí, yo los conocí también. Sí, sí, lo dice dolido, ¿eh? Lo dice dolido, se ve que fueron un poco bruscos, pero quizás No, sinceros, pero quizás no creían que él yo tuve pudiera. una idea similar, ¿no? Así que, Así que bueno, nada, y que esta cuestión, esta curiosidad de que este editor que le edita este libro, que va a tener un gran éxito, no quizás bestseller, pero sí un gran éxito, muere 2 días antes que él, ¿no? Muy curioso. Bueno, vamos a seguir compartiendo momentos de David. People who built the pyramid. Acá, vamos a escucharlo acá, otra vez con gente del proyecto también Camelot. Hablando de ovnis, vamos a escucharlo un poquito, qué es lo que pensaba. Just to see it's an interface with your consciousness. It's not built by us, but built by somebody else. Then you have to have a warp technology, because here's the idea: you're in this chair, focus your mind on a particular place you want to go, it opens up a wormhole in front of the saucer. You fly through the wormhole and you end up going where you want to go. So Montauk is basically a reverse engineering of a ship, of a seat from a UFO, so that human beings are trained to run the chair with their mind, open up a vortex, send people through. Some people might make it, some people might not. And then eventually trying to basically stabilize this so that it's a usable technology. That's the basis of Montauk. It sounds very far out, but you have to understand Montauk, the experiment. If that's true, it's probably only the first time that was done, and it was perfected over the course of years afterwards. In case you're not following this, the jump gate is allegedly a stable, traversable wormhole between two locations, which works whenever you want to go. Bueno, no, acá ya un poco no, de hablaba Montauk, del proyecto Mountain, del experimento Filadelfia, toda esa desgracia para la ufología, todo ese combo horrible, ¿no? Que lo justo lo tuve que repasar por separado, pero que ya me hizo ver cuánto daño todo eso ha causado, ¿no? De alguna manera todas esas ideas alocadas, ¿no? Especialmente con lo del experimento Filadelfia, ¿no? Después de haber estudiado todo el caso, y el son, proyecto Mautan con ni hablar, son los, ¿no? sí, pues son los clásicos, son los sleepers, el realismo fantástico norteamericano, ¿no? No los podés sacar de la subcultura, ¿no? Van a permanecer hasta el final de los tiempos, porque nadie realmente investiga los documentos originales o las fuentes, ¿no? Y quedan Mm. perpetuados y la televisión sigue repitiendo y repitiendo ese Él producto. cuenta, ¿no? Que se sintió como muy, que creo que había conocido a Peter Moon, que es el que crea todos estos libros de Proyecto Mountain, y cuenta eso, ¿no? Cómo se sintió como impactado. Bueno, en eso era como un poquito ingenuo.
¿no? David iba como tomando de acá, pero no había un desarrollo propio con respecto a la cuestión, ¿no? De los UFO, ¿no? Pero sí es más sincero con las experiencias paranormales que le fueron pasando de chico, ¿no? Así que bueno, en ese sentido lo veo así, ¿no? Un poco como absorbiendo de acá, absorbiendo de allá, ¿no? Y sí, es algo que todos estamos, digamos, susceptibles a estar afectados, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a seguir a ver un poquito. Después se va a cortar, después te vuelvo a mandar el enlace. Bien. Bueno, y acá, como decías vos, va a llegar la gran desgracia de David en esta etapa ya con Gaia TV, que va a haber un terrible, terrible temazo con Gaia TV, debido a toda causa que, bueno, a todo lo sucedido con Cory Wood. Y vamos a escuchar al productor que estuvo haciendo el programa con Cory, porque después, como sabemos, Good se va de Gaia TV, hay juicio, Wilcott Es- también renuncia, un juicio terrible, que ese punto en su vida que nada, lo va a devastar económicamente, lo va a devastar económicamente. no, Desgracia. las de Gaia realmente hacen cualquier cosa. Después que hicieron las momias de Maussan y todo eso, Mm, no los respeto absolutamente, pero están en Colorado donde vivía también. Wilco. yo creo que ellos de alguna Ah, manera este hay un poco de responsabilidad con la situación mental de Wilco, claro, ¿eh? sí, a este lo conozco, este es un chance. Bueno, este es Jay Weidner, vamos a Este, escucharlo igual. este te produce cualquier cosa, no le importa ninguna investigación. Es lo mismo que Discovery, es lo mismo que National Geographic. Pero vamos a Así que, escucharlo diciendo cómo fue, y algo interesante que te quiero hacer también, escuchar. el Weiner es, olvídate, el Jay Weiner, Ahí está. otro chanta de la colección. Now, Sí. like early January 2013, when I approached him, and he was so happy that he was getting a break again because it really hit him hard. And so we brought him in, and he was Bueno, acá es interesante porque sí lo que dice que Cory Wood después de los de 2012 estaba mal. Nadie lo quería contratar. Nadie lo quería contratar. Esa era la verdad. Y él se acercó y le propuso hacerlo el programa en Gaia. scam forever. He got to do anything he wanted on his show except politics, and he and I were like brothers. We got along really well, and then in 2015 he started complaining to me that he wasn't making enough money, and we had a rule at Gaia that everybody got paid the same. All the talent got paid the same because we knew they were going to talk to each other, right? And they would say, "Oh, you're getting more than me." We didn't want any of that going on. And so I said, I can't pay him. I can only give you the amount I'm giving you. And I didn't know what to do. And then finally, after about 2 weeks, I said, I got a great idea. Why don't you do a second show? And then we can pay you twice as much, right? And he said, oh, that's a great idea. So we tried a bunch of iterations of shows. They were actually pretty good, but David wasn't really, um, David's range of knowledge was huge, but it wasn't deep in every area. So I tried to focus him more on, paranormal, UFOs, that kind of stuff. And he did much better when he did that. And then finally he met Corey. And I'm not sure exactly how that happened, but I got sent a video from David of him interviewing Corey. We brought him into Gaia. We vetted him as best we could. He lied to us and said things that weren't true. Like, I'm not going to get into it. And then we shot the shows. I think we did like 12 shows in a row. And but I thought that was going to be it. So I thought, oh, that's it. We got our 12 shows. We're done. And then, all of a sudden, they Ay, did more shows. And then um, ay, the marketing department, a guy who pretty much was completely ignoring everything that production was doing, suddenly
decided to invest millions of dollars into backing up Cosmic Disclosure, the show with David and Corey. I was like, wow, blown away. And, I was very happy that you were spending money on one of my shows, right? And the show just, boom, right through the top. And, Bueno, acá hay algo raro, ¿ves? Por lo que está diciendo el tipo que parecía que iba a ser un programa más, y de pronto cuando se une Cory Good junto con, y acá hay algo que huele a los servicios. Cuando se une Cory Good, dice que alguien sale de la galera y entrega un montón de dinero y se convierten en un programa ultra exitoso. Y él no entiende cómo eso pudo haber sucedido, ¿no? Ahí hay algo raro. Y él cree que hay algo de ahí de los servicios trabajando, ¿no? Porque además Corigucha sabíamos que estaba loco. O sea, ya o sea, nadie le creía. No, Lamentablemente ahí se equivoca Wilco con Cory. era un charlatán, nada más. Ahí se equivoca y viene el desastre porque después Cory Good le llena la cabeza a David para que abandone Gaia, porque dice que no le estaban pagando bien y que querían más plata. eh, y bueno, Gaia se demandan entre ellos y bueno, una historia que hasta el fin de los días ¿Y quién gana? de, de, ¿Quién gana el juicio? y lo fueron venciendo. Bueno, sabés, no podés ir con una productora como Gaia TV, Alex. Ganó bien, ganó bien. Y sí, lo fueron, o sea, no solo que Cory Gu se tuvo que retractar de algunas cosas que iba diciendo, que dijo que eran mentiras de algunos programas, sino que esto afectó financieramente a Wilco, por desgracia. Y ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a dejar un momentito acá y después te mando otra vez el enlace, ¿sí? Porque se va a cortar. No se cortó. Ah, todavía no. Bueno, vamos a seguir entonces un poquito. Bueno, nada, esto fue fatal, 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 lo que pasó con Gaia. Más allá de todo lo que estás diciendo, seguramente, pero fue fatal para David, porque le afectó la imagen. Y además vos sabés que son despiadados, fueron despiadados con ellos. Y vamos a seguir viendo otras cosas. Pero bueno, es interesante escucharlo al productor porque el punto es que él dice que en un momento que el programa pensó que iba a quedar ahí, tiene como una inyección de dinero muy importante que no sabía por qué. De pronto tenían esa inyección de dinero a nivel marketing importante. No sabía definirlo por qué pasó eso y que se convierte en el programa más importante de alguna manera en ese momento de Gaia TV. Y de verdad que sí, de verdad que todo el mundo hablaba de Cory Good, David estaba como exultante con Cory por todos lados. O sea, realmente sí, realmente se habían convertido como en superestrellas. O sea, los había elevado a la estratosfera, ¿no? Pero eso después va a provocar el comportamiento de Good, ¿no? El comportamiento horrible de Good. Y bueno, que a David un poco también le había empezado a afectar la fama, ¿no? El productor contaba que se habían Sí, co- no, porque Google tenía muchos seguidores, porque hay sí, un montón de gente ignorante que sigue todas estas teorías estrambóticas, ¿no? Y sobre todo lo de las sí. cartas que te decía, Bueno, hasta la linda Molton Hall le daba importancia. sí. Él en el juicio, Coribú se tuvo que retratar de los aviares azules, toda esa porquería que decía, ¿no? De ahí adelantar, retrató que era toda una mentira. Quien ya había casado un poco el juego de Coribú, lástima no lo escucharon, era el otro de Project Camelot, que ya lo habían conocido al principio. Yo no sé si se lo presentaron a Wilco. Es posible que él lo haya conocido a través de Project Camelot, porque en los círculos. Bueno, lo que te estaba diciendo era que la gente de Proyecto Camelo, creo que Gorikut había empezado a interactuar con el foro de Proyecto Camelo antes de conocer a David y ya Bill Ryan, que era uno de los capos de Proyecto Camelo, nunca le creyó, no le creía a Corigu, pero desgraciadamente no sé por qué David le entró tanto, Kut. No sigo sin entender por qué.
por qué tuvo tanta influencia en él, ¿no? Porque realmente estaba, decían que estaba como cegado por todas las cuestiones que decía Gut, ¿no? O sea, raro, ¿no? Cómo se dejó influenciar tanto, ¿no? Ese punto. No sé, el que tiene más, el que es más, digamos, Más vulnerable, decís. no, no, el que tiene más, acá en Estados Unidos es así, el que tiene el poder de convicción, de autoconvicción, el charlatán, el que tiene ese empuje es el que más convence. Y acá como son Mm, tan ingenuos, quedan convencidos, ¿no? mm. Es así, es el poder de la labia, ¿no? Y lo mismo que en Argentina, ¿no? No hay diferencia, ¿no? Quedan Ah, convencidos, lo sabés, a nivel presidencial o a nivel político también, ¿no? Así sí, que igual era el discurso de Cory era un discurso así un poco seductor, ¿no? Mucha gente joven es como que lo aceptó, ¿no? Todo, es como que reinventó también un poco la escena del misterio, hay que decirlo. Yo obviamente no me gusta, pero digo, lo tengo que admitir, que mucha gente se sentía reflejada como con Cory Good, especialmente, así como el nuevo héroe, ¿no? El nuevo héroe con una narrativa que vieja, pero actualizada a los sí, tiempos, ¿no? como pasó con Giorgio, con los pelos parados, los pelos ondulantes, ¿no? Así es así, las nuevas Ah, ondas, vamos a seguir. viejas y nuevas ondas. Bueno, como te digo, digo, Cory, digo, ay, ¿qué me pasó? Vamos a ver. Ahí te veo, sí, ahí te Ahí veo. me ves. Ah, bueno. Eh, Veo. lo que decía era que David, después de este escándalo, después de esta cuestión de salirse de Gaia y todo, bueno, siguió haciendo programas, obviamente, pero aparece estos estudios que empezó a hacer, parece, con el tema de la energía libre o interés en el tema de la energía libre y su asociación con Stavati, esta empresa. Vamos a ver un videíto de Stavati. Así, los prototipos Ujú, aéreos, sí, en su última etapa. exacto. Sí, hay un montón de competencia, hay productos oscuros, Mm. espionaje, ahí se meten todos. Y ahí se mete inteligencia también, a joder, como siempre. El aeroespacio y la industria bélica. Y no hay narración acá. Sí, un poquito. Vamos a ver acá. Este es el Chris Beskar, el que se asoció con él. Bueno, acá vamos a ver, a ver si puedo.
si se puede ver. Vamos a Cory con Chris Baker. Y acá se presenta como el director de esta empresa, Estaba, ¿no? Dice, esto del 2020, dice, celebramos el tercer aniversario de la adquisición de Snapper el 30 de octubre del 2020. Stavaty finalizó la adquisición de nuestra sede central y centro de fabricación de aeronaves ubicado a 9400 Porter de Niagara Falls. Un agradecimiento muy especial al director David Wilcock, ¿no? Esto es una cosa, no, parece que él puso dinero en este emprendimiento, puso dinero. Pero lo que sí decían es que estaba haciendo algo con el tema de, todos están rondando con eso, ¿no? El tema de la energía libre, pero se sabe muy poco de estas actividades. Algunos dicen que es una empresa fantasma, ¿no? Que es una empresa que promete para atraer inversores y nada más. En definitiva, ¿no? A ver si casa inversores, ¿no? Se habla mucho de eso, de con respecto a esta Bati, pero bueno, nada, esto es lo que estaba un poco haciendo David en sus últimos tiempos, y yo dejé para el final una cuestión, que es esta, que en realidad esta corresponde a sus primeros tiempos, que es el tema de los libros de la ley de uno, y el tema de Ra, de ¿no? Crowley. No, claro, bueno, hay una, ¿no? Hay una cosa con la Golden Dawn, ¿no? Dando vuelta por ahí. Pero esto creo que David, no sé si fue durante los inicios del 2000, no sé en qué etapa, muy temprana, él toma conocimiento con este grupo, que en realidad fue, y acá va a venir un punto que muy sensible. Este es el director, que fue Don Elkins, no sé si seguro que lo conociste, ¿no? Inicia todo este proyecto de canalizaciones de Ra a partir de los 80, del 81 al 84, junto con esta mujer que va a ser el canal real, que es Carla Rucker, ¿no? Ellos hacen toda esta cuestión, acá vamos a ver el trabajo de las canalizaciones, ¿no? De la ley de uno. Y acá David estuvo un tiempo que aprendió, digamos, muchas cuestiones del tema, yo diría, de la conciencia, ¿no? De que cuando él después se empieza a lanzar, empieza a hablar un poco de todo eso, y me parece que la ley de uno, toda esta cuestión que sería para otro programa, pero quiero decir algo, tiene mucho que ver con David y toda la influencia que tuvo. Y porque además este hombre, Don Elkins, se va a suicidar. Don Elkins se suicida muy parecida a la forma que se suicida, desgraciadamente, David Wilcock. Se dispara. Y Sí, pues, exactamente, y le agarra una crisis también mental. Eh, yo sé, este es un tema muy para largo, y acá hasta te digo, hasta una influencia que no vas a poder creer dentro de todo este grupo y de todo este material, que es nada menos, y creo que lo llegó a conocer, de George Williamson. El trabajo de George Williamson es casi vital en todo este armado de las canalizaciones de Ra, que después va a ser muy famoso David Wilcott, en definitiva, que va a terminar de lanzarlo a todo esto. Pero bueno, yo lo que quiero llamar la atención es que Don Elkins atenta contra su vida, igual que lo hace David Wilco, y de una manera muy parecida, por una cuestión de deterioro mental que iba teniendo a lo largo del tiempo. Lo mismo que va a pasar con David, de alguna manera. Y esto me ha llamado mucho la atención. Sé que por ahí algunos dicen que sí, otros no, que hay un paralelismo, y que algo de todo el material del Ra termine siendo como contraproducente para aquellos que se meten a hacer este tipo de canalizaciones. No sé qué me dirás, Alex, con esto. no, la influencia, digamos, de estas, del, del mundo invisible sobre el mundo visible, no podemos determinarlas. Puede ser tanto positivo como puede ser nefasto, ¿no? Exacto. Decían que había una de las de los estados que iba, viste, Ra te pide como 6
ir ascendiendo hasta la sexta dimensión, ponele, ¿no? El estudiante va ascendiendo en los grados. Y dice que hay un grado, que es el quinto, que es el que afectó a Elkins. Que ahí, como decís vos, algo se metió, algo muy oscuro, que buscaba destruir al grupo para que no canalicen con Ra. Bueno, así explica mucho lo que estaba sucediendo, que no alcanzan la canalización más grande en todo caso. Y que desgraciadamente lo destruye a Elkins, en definitiva, se va volviendo loco. Además de otros problemas que tenía Elkins, que supe después. Y creo que también tenía problemas David de chico. eh, Parece algo pasó de chico, igual que Elkins. Tuvieron problemas, algún tipo de abuso o algo para mí, que también eso los une en ese punto. Y esta ¿verdad? cuestión de Ra, ¿no? Que esto, ¿no? Se tabla con Jane Roberts, podemos decir que es la antecesora de todo eso, toda esta cuestión que empieza a pasar, ¿no? De Sí, esta nueva era, ¿no? sí, Acuariana, media brava. sí. Sí, claro, ¿no? Y David en los últimos años, por lo que estuve viendo últimamente, también estaba pidiendo, recibía, digamos, dinero, estaba para, o sea, no Sí, estaba muy sí, sólido para invertir en aviones prototípicos, o sea que algo está fallando, ¿no? Y sí. realmente Sí, eso es bueno, ahí viene una cuestión que no quiero dejar pasar, que es esta, eh, y voy a decir, em, para un minutito, eh, es ¿no? El canal de True Cyclic, ¿no? Acá habla David, lo que le estaba afectando, lo que decía de este, este youtuber que es escéptico, que vos lo conocés, que es Cambian, ¿no? no, no lo conozco, Sí, sí, yo te había preguntado por él cuando hizo el libro sobre el coronel Stevens, que sacó un libro crítico sobre Steven y te dije que quería conectarme con él, pero Steve Cambian, que es un escéptico tremendo, hizo más de 80 programas sobre Wilcock en el último tiempo, del 2018 en adelante, eh, alertando sobre estos cambios, sobre estas cuestiones que iban produciéndose en Wilcock, pero le dedicó, Alex, 80 programas este escéptico. Es un animal, ¿entendés? Todos los días... y le daba eh, Claro, claro, pero acá, ¿no? Vamos a escucharlo un poco cuánto lo afectó a baile, esto, cuánto lo afectó esto a David también. seguro. Sí, Stop and press play. con el plata baila el mono, no te preocupes. YouTube. You wear sunglasses, you probably should. Vicky says, I was working with a filmmaker who knocked on your door to ask for an interview. It was Bueno, filmed. He then called Jim Martin at 1091 and threatened calling law enforcement. Neat. Challenge. o sea, Steve Cambian hace un trabajo que es necesario, ¿no? Es necesario, es un mal necesario en algún punto porque saca a relucir todas estas cuestiones a veces, ¿no? Eh, Turbias. Que no es Claro, claro, exactamente, pero digamos, me pareció ya que la sí, sí, cuestión se había transformado en personal y le hizo daño, porque le hizo daño, pero nadie podía hacer nada. Eh, YouTube nunca lo sacó, nunca lo, y este, Whitmore nunca lo demandó. pero lo que pasa es que tenía lío con Gaia, estaba mal de dinero, Wilcock. ¿Entendés? Tenía lío con Gaia, pero desde el 2018 venía insistiendo, insistiendo, insistiendo. Nada, me llamó mucho la atención eso, digamos, ¿no? Porque lo que termina siendo un trabajo que puede ser, que podés criticar y ser interesante, termina siendo algo ya perjudicial, ¿me entendés? Más allá de los problemas que iba manifestando David. Eh, y creo que, bueno, que ya te digo, toda esta cuestión de la ley de uno, sobre todo, me parece que tuvo un efecto también en él. Ese tipo de canalizaciones que se estaban haciendo en la ley de uno. eh,
me parece que a él también eso le jugó en algún punto en contra, que son tipo de cuestiones muy peligrosas en el fondo y porque hay un tema también con la Golden Dawn dando vuelta, yo no lo sabía. Después cuando empecé a estudiarlos, a investigarlos, me di cuenta de eso. Así que bueno, nada, quiero dejar un poquito acá. Es muy triste lo ocurrido con Wilco. Su familia ha salido a dar un comunicado, ¿no? Admitiendo un poco lo sucedido y el deterioro mental. Culpan un poco a la cuestión con Cory Good. Con Cory Good dicen que Cory Good tiene mucha responsabilidad en lo que le sucedió. eh, pero bueno, Sí, me parece que un montón de factores también, y el lío con Gaia, el juicio con Gaia, y dicen que él dejó una carta a su familia y un poco a sus fans, diciendo que se había quedado sin dinero, se y había sí, quedado sin plata. los estaban ayudando. eh, Se había quedado sin dinero por este tema de los juicios. Así que bueno, creo que hay muchos responsables en el deterioro de David y no lo eximo en culpa, de su propia culpa, pero hay muchos responsables en el deterioro de David en este último tiempo. ¿No? Esta persecución, digo, desde el mundo de los canales, de la cuestión mediática, la pelea con Gaia, que fue muy salvaje la cuestión cómo se fueron contra ellos también por haberlos dejado. Em, Nada, esta cuestión todavía de Ra que hay que volver a examinarla, qué pasa ahí, qué pasó ahí, porque ya te digo, ¿no? Don Elkin termina muy mal, termina igual que David Wilcock, entonces es un poco para poner en análisis, ¿no? Todo lo sucedido y muy triste porque se lo veía tan luminoso al principio, tan luminoso, realmente. Era una persona tan luminosa. Dicen incluso que cuando era más jovencito ayudaba a los niños, o sea, su vida parece que, no sé si esto fue una desgracia, que se cruzaran el camino estas experiencias que él empezó a tener. Me parece que a la larga no sé si se fue positivo en su caso. Bueno, sus últimas charlas no se veía tan mal, porque hablaba de todos los temas, hablaba de política, hablaba de la guerra, hablaba de la Mm. declasificación, o sea, se estaba esforzando, ¿no? Se lo veía afectado, pero estaba Y, recibiendo y donaciones, se había divorciado, eso lo afectó realmente también, dice mucho, lo lo afectó afectó. mucho. Sí, sí, Él estaba muy solo, dicen en California, digo, en Colorado, estaba muy solito, muy solito estaba en Colorado. Se había como encerrado un poco en sí mismo, ¿no? Pero nada, muy triste que tenerlo en este final. ¿No? Una cosa es como, bueno, ¿no? Que pasó y esta cosa, quiero desmentir esta cosa que dicen de que se está muriendo la gente de Ancient en Alien. No, Däniken, ya lo dije, se tenía, falleció de grande y tenía nunca le interesó los ovnis a Däniken. A Nick Pop, pobrecito, tenía esa enfermedad, pero nada, siempre dijo todo lo que quiso. Nadie lo censuró jamás a Nick Pop. O sea, siempre dijo todo lo que tenían ganas. Así que bueno, no tiene nada que ver. Y bueno, y David Wilco tuvo un tiempo en Ancient Alien, pero la gente como que bueno, quiere, ¿no? Buscar algo que no. Hay otras cuestiones me parece que hay que analizar, ¿no? ¿Quién metió la guita en Gaia, por ejemplo? ¿Quién metió la guita en Gaia para bancarles el programa? ¿Quién fue que metió esa cantidad de guita, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué querían empezar a dar esos mensajes que sabían que son mentiras, ¿no? bueno, hasta cierto punto eran hipótesis de él, ¿no? Que se hayan sido comprobados o no. ¿Le, Hay que le, le tenés un poco verificar. de cariños a lo que estaban diciendo? ¿Sí? ¿Le No, ves no, algo hay por que ser ahí? abierto, no, cariño, no, pero hay que ser abierto a considerarlo. No, yo considero que muchas de las cosas de él son del filósofo charlatán típico, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene muchos locos, ¿no? Mm. Los locos tienen su tribuna en televisión. Hay muchos charlatanes, hay muchos charlatanes todavía en alienígenas ancestrales, ¿no? Mm. Muchos están relacionados con el gobierno Sí, y así que y
patatín y patatán, así que no podemos. Y siguen, tienen su tribuna todavía, pero tienen sus seguidores, ¿no? Así que muchos exageran con lo que dicen, ¿no? Y son crédulos, ¿no? Tenemos ese Travis también, que está en Rancho Skillwater, y Mm, tenemos a mi amiga Linda Moulton Howe, que cree en todas las versiones que les acercan, ¿no? mm. En los últimos 10, 20 años, así que ¿Vos creés que el misterio está envejeciendo mal, Alex, un poco? ¿O sí, no? por supuesto, porque no investigan, no hay investigación de campo y de documentación. Agarran lo primero y YouTube afecta porque están compitiendo quién tiene la noticia, la primicia más grande, ¿no? Y más Mm, con el tema de la de clasificación, que compiten también quién saca. Hasta los senadores se agarran de la primicia más nueva, cuando estaban hablando de los híbridos, que es un tema, pero mm. viejísimo, ¿no? Lo están llevando al Capitolio, pero son vinagres, son vinos viejos en, digamos, en nuevas odres, ¿no? En nuevos contenedores. No, lo que, como te explicaba lo de Mussolini, que es un tema que yo lo traje en el 2001, recién salió Ah, ahora. lo de Magenta, digo, el gabinete es el gabinete italiano. 33, que se llamaba. Sí, el gabinete 33, sí, sí. Lo, lo descubrió Alfredo Lizone y Pinotti hace, hace 20 años, hace 30 años. Y yo coincido con vos que para mí es un engaño eso. Sí, Eso porque es un engaño. No lo robaron creo, yo no lo creo. documentos porque no hay colaterales. No, y después lo agarraron otros periodistas de Holanda y también de Italia que lo deformaron, ¿no? Acá creo que dicen que Grush en Estados Unidos, no sé si lo, lo heredó de algún, no sé No, de no, quién era, de cómo era como que Grush llega a decir eso en el Senado de Estados Unidos, ¿no? lo pasó Elizondo cuando Elizondo Ah, y, y el otro de Arts Academy, de Launch, mm, vieron en el Congreso del CUN ahí una semana y ellos se lo pasaron, entre ellos se lo pasaron los del CUN, del Centro Ufológico Nacional, a Elizondo y Elizondo se lo pasó a Grush. Esa es la verdad, ¿no? Que no lo pueden negar. Y ahí hubo un montón, después apareció el australiano, ahí que le dio un montón de manija. Yo me cargué con él, le pasé un legajo como de 300 páginas, pero él le dio otra salida. Y quedó Grush como el campeón de esa historia, cuando no. Y justamente ahí tenemos los papeles de Corso, que era el mm. jefe de inteligencias. Si realmente Corso sabía de ese caso, él tendría que haber tenido acceso a esos documentos, si era el jefe de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mm. O sea, que cuando él estaba a cargo, digamos, de ese acceso, que hubiera tenido en conexión con Eisenhower, ¿no? En ese momento. Mm. O sea, así que Bueno, en vale. ese caso derrota los dos casos, el caso de Corso y el caso del gabinete S-33. Ojalá fueran ciertos, pero no hay ningún documento que avale a los otros documentos, ni testigos tampoco, ¿no? No, lo de los italianos no, yo lo descarto, pero bueno, ya lo vamos a hablar. Bueno, yo quería pedirte que le digas al público por qué querés que recuerden de David Wilcock, qué te gustaría que recuerde la gente de David. No, David tuvo realmente una conexión realmente con el universo, con el cosmos, o sea que el universo está vivo, o sea, esa era su concepción. Y vivimos en un universo que no está totalmente terminado, que sigue vivo. O sea que la Tierra y el universo están en constante conexión con nosotros, ¿no? O sea que no está terminado. Y que las estrellas, las galaxias y todo conectan con nosotros. Era totalmente esa su Su visión. visión de unidad
con eso, que el universo también es espiritual. Esa es su visión inicial y su visión final, como estaba escuchando últimamente. Ahí está. Gracias, Alex. Bueno, nos estamos viendo. Muy bien. A ver, perdón. Bueno. No, Ahí ahí está. está. ¿Quedó bien? Quedó perfecto. Quedó perfecto. Y al Quedó. final lo que tenés que hacer es la historia de hinchazo.